¿Puede un solo grano de trigo quebrar a un reino entero? Parece el inicio de una fábula, ¿no? Pero hoy vamos a meternos en una historia que, aunque parece sobre ajedrez, en realidad es sobre finanzas, sobre riesgo y sobre esas decisiones que tienen consecuencias monumentales. Exacto. Y para quienes trabajan en tesorería o finanzas, esta historia les va a sonar muy, muy familiar. Estamos analizando un texto que usa justo esa analogía para explicar los desafíos de la gestión de tesorería. Y nuestra misión es entender cómo algo que parece diminuto puede tener un impacto exponencial. Y bueno, cómo la previsión es la única defensa. Y es que es una lección increíble sobre la ceguera ante el crecimiento exponencial. Es un fenómeno que no solo se da en leyendas, lo vemos en los mercados financieros, todos los días. A ver, pues entremos en esa historia. La leyenda cuenta que un sabio le presenta el ajedrez a su rey en la India. El monarca queda fascinado y en un acto de generosidad le dice al sabio, pide lo que quieras. Prácticamente un cheque en blanco. Totalmente. Y aquí es donde la historia da un giro genial. El sabio, en vez de pedir oro o tierras, hace una petición que suena casi tonta. Súper humilde. Le pide al rey un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez. Un grano. Parece una broma. Pero claro, la petición seguía. 2 granos por la segunda casilla, 4 por la tercera, 8 por la cuarta. Y así, duplicando la cantidad en cada uno de los 64 escaques. El rey, claro, se rió a carcajadas. Le pareció una recompensa insignificante y aceptó de inmediato. Pensó, ¿qué tan caro puede ser un poquito de trigo? Y ese es el momento crítico. La decisión está tomada. A simple vista, las primeras casillas las cantidades son manejables. 1, 2, 4, 8. Sí, lo cuentas con los dedos. Exacto. El problema es que el rey no estaba viendo el tablero completo. Estaba enfocado en el costo de hoy, no en la fórmula. Y la fórmula era crecimiento exponencial. Pasan los días, y el rey le pide a sus tesoreros que hagan el cálculo para pagarle al sabio. Y es ahí cuando los matemáticos de la corte se encierran y se dan cuenta de algo terrible. Lo que descubren es una catástrofe financiera. Al llegar a la mitad del tablero, por la casilla 32, la cantidad ya supera los 4,000 millones de granos. Wow. Pero al completar los 64 escaques, la cifra es astronómica. 18 trillones 446 mil, un número con 20 dígitos. 18 trillones. Es un número que ni siquiera puedo visualizar. Es una deuda a nivel cósmico. O sea, el rey no solo quebró el reino, hipotecó la galaxia entera. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad superaba por muchísimo la producción mundial de trigo de esa época. Por siglos. El reino estaba en bancarrota. Claro. Pero lo más interesante es que el rey no fue engañado. La petición fue clarísima. Su error fue peor. Subestimó el poder de la duplicación. El problema no se vio en el primer grano. Se manifestó cuando ya era imposible reaccionar. Es increíble. Y me pregunto cuántos reyes en juntas directivas hoy cometen el mismo error, pero con Excel en lugar de tableros de ajedrez. Miran el primer trimestre que parece un solo grano, sin calcular el costo en la casilla 64. Esa es la conexión perfecta. El área de tesorería de una empresa es el tablero de ajedrez moderno. Y ahí, esta partida se juega a diario. Bueno, vamos a desglosar esto. El análisis que revisamos da ejemplos perfectos de estos granos de trigo en la vida real. Menciona, por ejemplo, una tasa de interés mal evaluada. Ajá. Al principio, la diferencia parece mínima, unos puntos básicos, que para quien no esté familiarizado son centésimas de porcentaje. Suena a nada. Claro, pero son gigantes, porque se aplican sobre un capital enorme y a lo largo del tiempo. Esos pocos puntos que el primer mes ni se notan, se convierten en una bola de nieve que, en 5 o 10 años, puede representar millones. Es el mismo principio. El interés compuesto es crecimiento exponencial en acción. Otro ejemplo es la exposición cambiaria sin cubrir. Pero, a ver, seamos honestos, muchas empresas lo ven como un costo de hacer negocios. No, realmente puede quebrar el reino. Es una gran pregunta porque toca el núcleo del problema, la percepción del riesgo. Durante meses, la fluctuación de una moneda puede ser pequeña, casi ruido de fondo. Y la gerencia dice, no pasa nada, lo absorbemos. Ese es el primer escaque del tablero. Exacto.
Pero luego viene un evento inesperado, una crisis, y la moneda se devalúa un 20% en una semana. De repente, esa exposición ya no es ruido, es un tsunami que borra las ganancias del año. El riesgo no era lineal, era exponencial, y estaba ahí, latente. Entendido. Es el peligro de acostumbrarse a la calma. Y supongo que lo mismo pasa con un flujo de caja mal proyectado, Ujú. o con esos instrumentos financieros que parecen inofensivos. Y en todos esos casos, el problema de fondo es el mismo que tuvo el rey, la falta de visibilidad. ¿Cómo puedes ver el resultado de la casilla 64 cuando apenas estás poniendo el primer grano? La intuición humana es pésima para esto. Nuestro cerebro piensa lineal. Necesitamos herramientas que nos muestren el tablero completo. Y aquí es donde la conversación se vuelve hacia las soluciones, mencionando plataformas como SAP TRM. La idea, según el texto, no es complicar procesos, sino hacer visible lo que a simple vista no se ve. Exacto. Ahora, jugando un poco al abogado del diablo. Suena bien en teoría, pero ¿cuál es la barrera más grande en las empresas? ¿El costo? ¿La complejidad? ¿O es algo más cultural, como la resistencia a escuchar malas noticias? Son las tres cosas, pero la cultural es sin duda la más difícil de superar. Una herramienta como esta funciona como los consejeros del rey, pero con una ventaja clave. Pueden hacer los cálculos antes de que el rey haga la promesa. Pueden modelar el futuro. Eso es, pueden decir, si tomamos esta decisión, este es el escenario optimista, este el pesimista y este el catastrófico. Pero para que eso funcione, la cultura de la organización tiene que estar dispuesta a escuchar el escenario catastrófico. Claro, porque nadie quiere ser el mensajero que le trae las malas noticias al rey. Justo eso. La herramienta te puede mostrar los riesgos, los impactos acumulados, te da el número exacto de granos de trigo, pero si el rey, el CEO, está enamorado de su decisión y solo quiere oír que todo saldrá bien, la mejor herramienta del mundo no sirve para nada. Esto me lleva a otro concepto que se introduce, del libro Vendes o Vendes. La idea es que si no vendes tu propia idea, alguien más te va a vender la suya. Y esto lo aplican a tesorería, lo que me parece fascinante. Es una aplicación muy, muy aguda, porque no se trata de vender un producto a un cliente, se trata de vender una forma de tomar decisiones dentro de la propia organización. La batalla es en la mesa de reuniones. El texto lo plantea con unas dicotomías muy claras. La primera, si no vendes análisis, vendes intuición. Pero de nuevo, la intuición de un líder a menudo es lo que lo llevó al éxito, ¿no? ¿Por qué es malo confiar en ella? La intuición es valiosa, claro, se basa en experiencia, pero es desastrosa para medir riesgos exponenciales. Ya lo vimos con el rey. Su intuición le dijo, es solo trigo. Cierto. La intuición no puede calcular el interés compuesto o el riesgo de un derivado complejo. Entonces, si el equipo de tesorería no presenta un análisis con datos, la decisión se toma con la misma herramienta que le falló al rey, la corazonada. Muy claro. La segunda dicotomía. Si no vendes escenarios, vendes suposiciones. ¿Cuál es la diferencia sutil aquí? La diferencia es la disciplina. Una suposición es pasiva. Es decir, asumo que las tasas de interés se mantendrán estables. Es una creencia. Vender escenarios es proactivo. Es decir, aquí hay tres futuros posibles. Escenario A, B y C. Y este es el impacto financiero exacto de cada uno. Reemplaza la fe con un plan. Y la última, que creo que es la más potente. Si no vendes datos, vendes silencio. Esto suena casi como una acusación. El silencio puede ser cómplice. Es que lo es. El silencio ante un riesgo no medido es una forma de aprobación. Es como si los consejeros del rey hubieran sospechado que algo andaba mal, pero por no molestar, se hubieran quedado callados. Y ese silencio es lo que permite que el grano se siga duplicando. Exacto. Vender datos es tener el coraje de levantar la mano y decir, un momento, hemos corrido los números y esta decisión que parece inofensiva nos puede costar la empresa. Entonces, usar estas plataformas no es solo un ejercicio técnico, es un acto de comunicación y persuasión interna. Totalmente. Se trata de llegar y decir, Majestad, esta promesa que parece pequeña, en realidad nos costará el reino. Aquí están los números. Propongo que en lugar de trigo, le ofrezcamos esta bolsa de oro, que es un costo fijo, medible y que no nos llevará a la bancarrota. Es reemplazar la intuición con análisis. La lección final.
El rey perdió porque pensó a corto plazo. Vio el primer grano, no la montaña. No se preguntó, ¿y qué pasa después? Y, lo más importante, nadie en su equipo tuvo las herramientas o la valentía para modelar el impacto real a tiempo. Y lo irónico es que el ajedrez, el juego que originó todo esto, enseña precisamente a pensar varias jugadas por adelantado. ¿Sí? Claro, cada movimiento se hace pensando en el futuro. Las herramientas de gestión de riesgos no hacen más que aplicar esa misma lógica al tablero financiero. Permiten anticipar los movimientos del mercado, que es tu oponente, y calcular el impacto antes de mover la pieza. La conclusión del análisis que revisamos es contundente. Dice que la victoria no es para quien reacciona más rápido al desastre. Quien está reaccionando, por definición, ya va perdiendo. Y la frase final lo resume todo. No gana el que reacciona más rápido, sino el que mide mejor antes. La clave no está en la velocidad de la respuesta, sino en la calidad de la previsión. La victoria está en la medición, en el análisis previo. Es una moraleja poderosa para cualquiera en una posición de liderazgo. Medir antes de actuar. Siempre. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Los consejeros del rey, una vez que tuvieron los cálculos, se los presentaron, aunque ya era demasiado tarde. Hoy, las herramientas pueden hacer esos cálculos de forma casi instantánea. Nos dan la verdad incómoda mucho antes. Y esto plantea una pregunta que va más allá de la tecnología, se mete en la cultura. Aún teniendo los datos correctos, la proyección del desastre en una pantalla, ¿existe en las organizaciones la habilidad y sobre todo la cultura para comunicar esa verdad a tiempo? ¿Hay valentía para decirle al rey que su brillante idea en realidad llevará al reino a la quiebra? ¿Antes de que el primer grano de trigo sea colocado en el tablero?